buenas tardes, buenas noches, hermanos. Hoy en mi pequeña reflexión quería hablar de la autenticidad. Esa autenticidad que nos lleva muchas veces a honrar la libertad, a ser nosotros mismos. En un mundo en el que todos vivimos con máscaras y solamente nosotros mismos sabemos cuál es esa autenticidad. ¿Y por qué es importante? Pues porque, y al menos para mí, la autenticidad es la capacidad de sentir libertad para expresar lo único que somos, de permitir que la luz que llevamos adentro brille e inspire. Esa luz que nos regala el Padre Dios a través del Santo Espíritu, del Espíritu Santo, y que habita dentro de nosotros. Decía también Rachel Archer-Laus: a medida que te vuelves más alineado con la verdad de lo que eres, la cuestión de gustarte a ti mismo desaparece. Es un estado natural del ser. El regalo más importante que podemos hacernos es el compromiso de vivir nuestra vida auténtica, sin invenciones. Cada decisión que tomemos, cada paso que demos, debe de estar informado por nuestro compromiso de vivir una vida que sea verdadera, no imaginaria, honesta y auténtica, para nosotros mismos y solo para nosotros. Y a medida que avancemos, seguro que experimentamos una fortuna mucho mayor que la que podamos imaginar, decía Robin Sharma. Al igual que Wayne Dyer decía: prefiero que me odies por lo que soy, a que me ames por lo que no soy, por lo que interpreto. Todos en este mundo, en nuestras relaciones con los hermanos, con las otras personas, interpretamos papeles. Somos actores de teatro. Muchos de nosotros vivimos esa obra de teatro que es nuestra vida, intentando muchas veces fingir lo que no somos, y nos olvidamos que el ser auténticos, el ser como somos, puede ser una liberación para nosotros mismos y también para los demás. Los que hemos tenido hijos o hemos compartido con niños siendo tíos, tías, esa evolución del niño, incluso nosotros, humanamente, ese crío, igual que nosotros, siempre se rige por unos estereotipos sociales en el que nunca se aprende cosas. Y lo que no aprendí yo cuando era niño, y veo que esos niños de hoy en día tampoco aprenden, son varios puntos. Yo no aprendí a expresar mis opiniones, especialmente las más contrarias al status quo. No aprendí que era la palabra suficiente. No aprendí que está bien que me equivoque. No aprendí a decir que no. No aprendí que seguir mi corazón estaba bien. Y no aprendí a ser auténtico. Y sí aprendí a huir del conflicto, a callar, a agradar, a que nunca era suficiente lo que hacía, a que tenía que mentir para sobrevivir, a preguntar y pedir autorización por todo, a que solo me amaban si hago lo que quieren que yo haga, lo contrario es sufrir, a juzgar por detrás y reírte por delante, que ser auténtico significa ser rechazado y que no te quieran. Buf, qué difícil hablar de esto, ¿verdad? A mí me incomoda, pero también es liberador al mismo tiempo,
porque fortalece y sustenta el compromiso personal del que hablábamos al principio. El de vivir mi verdad, ser real, y el de elegir autenticidad. Esto de acuerdo con Brené Brown, cuando dice: elegir la autenticidad significa cultivar la valentía de ser imperfecto, establecer límites y permitirme ser vulnerable y amar con todo corazón, incluso cuando es difícil, incluso cuando lucho con la vergüenza y el miedo de no ser suficientemente bueno, y especialmente cuando la alegría es tan intensa que tengo miedo de permitirme sentirla. Y solo con la práctica de la autenticidad invitamos a la gracia, la alegría y la gratitud en nuestras vidas. Sé que no es fácil elegir la autenticidad, pero hacerlo, practicarlo, es honrar y saborear la vida que me fue dada por el Creador. Hacerlo es amarme, respetarme y caminar ligero con el Señor. La autenticidad es vivir en pensamientos, palabras y obras la verdad de nuestro propio ser, verdad que encontramos en Dios, nuestro Creador y Redentor. Pues la razón humana, iluminada por la fe, me descubre la verdad objetiva de mi identidad. Soy criatura redimida por Cristo. Soy cristiano, llamado a vivir como Cristo dentro de su cuerpo místico, que es la Iglesia, y ser apóstol. Tengo una misión en la vida que consiste en servir y amar a Dios a través del cumplimiento de su santa voluntad, manifestada siempre en la ley moral natural y en los criterios del Evangelio. La autenticidad, en resumidas cuentas, exige conciencia de lo que debemos ser por voluntad de Dios y coherencia con lo que debemos ser. Esta coherencia, lo sabemos muy bien, exige una lucha continua contra todo lo que nos aparta del cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. Es importante aclarar que la autenticidad no es lo mismo que la espontaneidad. Lo verdaderamente auténtico no consiste en el hecho de decir o hacer algo sin trabas ni represiones. Algunas escuelas psicológicas y métodos pedagógicos promueven la idea de que llegar a ser auténtico y realizarse en la vida hay que liberarse sistemáticamente de todo impedimento o freno a la propia voluntad, a la propia libertad, entendida esta de manera equivocada como capricho o autonomía absoluta. En cambio, en el Evangelio nos dice, y nuestra experiencia lo confirma, que cumplir mi deber en contra quizás de lo que me dictan mis sentimientos o las circunstancias no es digno de hipocresía o falsedad, sino por el contrario, una señal magnífica de coherencia. De todos los mártires, seamos auténticos, seamos hombres y mujeres que, con toda verdad y sin engaños, cumplamos en todo momento la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Que nuestro amor al querer de Dios sea tan fuerte que supiremos el respeto humano, la doblez y el disimulo en nuestro comportamiento. Recordar que nadie puede servir a dos señores, como decía San Mateo en el 6:24. Jesucristo nos dejó páginas muy claras sobre este tema. Basta contemplar un crucifijo para creer en ello. Eran las palabras que tanto nos recordaba Juan Pablo II, siempre fieles, en cualquier circunstancia, ante cualquier estado anímico, en la adversidad o en la bonanza, en el sufrimiento y en todo momento. Siempre nos ayuda a recordar, meditar y aplicar ese extraordinario discurso que nos dirigió a todos en su primer viaje apostólico a México y que pronunció en la misa de la Catedral Metropolitana el 26 de enero del 79. Ahí habló de los pasos de la fidelidad que implican coherencia y constancia. Nos decía, no negar en la oscuridad lo que hemos visto en la luz. A Dios, nuestro Señor, hermanos y hermanas, no le podemos engañar.
ya que todo está desnudo y patente a sus ojos. Hebreos 4:13. Él es quien nos ha creado y nos juzgará. No es la suya, sin embargo, la mirada escrutadora del policía o del inquisidor, sino la de un padre que nos ama, que se preocupa por nosotros y que a veces nos corrige, pero es solo por nuestro bien. Cuánta paz y seguridad da al alma vivir esta realidad, actuar siempre de cara a Dios. No hay nada que temer, no hay nada por qué esconderse al escuchar los pasos de Dios en el jardín, como Adán y Eva, después del pecado. Génesis 3:8. Se está a gusto con Él, se dialoga con Él con franqueza y espontaneidad. Todos podemos tener caídas y limitaciones, pero ello no nos hace incoherentes siempre, y cuando reconozcamos con humildad nuestra debilidad, pidamos perdón a Dios con sinceridad y volvamos al camino recto. La confesión frecuente es el sacramento que nos vuelve a colocar en el verdadero camino de Dios, y junto con la Eucaristía nos da fuerza para vivir en ella. Es tan fácil autojustificarse, maquillar la propia imagen ante los demás y ante uno mismo con una larga letanía de excusas y lenitivos. No era mi intención, no hay que exagerar, somos humanos, los demás también lo hacen. En estas circunstancias, si se puede, la condición imprescindible para superarse en la vida, para ser un hombre auténtico, es la honestidad con uno mismo. La sinceridad de Jesucristo abrió camino en verdad y vida, como nos pone el Evangelio. Hacer la verdad en el amor. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es el que perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. El placer más grande de Dios es perdonarnos, pero el perdón sin amor, es decir, sin arrepentimiento, corrompe. De igual manera, la autenticidad sin sinceridad es una farsa. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de ser muy honestos y humildes para que nunca permita que nos separemos de Él ni desconfiemos de su amor. Hermanos, hermanas, vosotros sabéis mejor que yo que vivimos en tiempos duros. Quien quiera permanecer fiel y vivir con autenticidad su fe cristiana, ha de estar dispuesto a jugarse todo por Cristo. Hoy parece más claro, quizá en tiempos pasados, aquella realidad del martirio que vivieron los primeros cristianos en su propia carne. La vocación cristiana es una vocación al testimonio, a ser signo de contradicción, a una llamada al martirio de la fidelidad con Dios y para Dios, en todo comportamiento, en todo día, en momentos altos, en momentos bajos, en nuestra relación con los hermanos y hermanas, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros padres, con el vecino, mostrándonos tal y como somos y demostrando que somos cristianos, cristianos en el amor y en el fin para el que fuimos creados, que es dar gloria a Dios.